Una sorpresiva declaración de las FARC desde La Habana, Cuba, puso en máxima tensión los diálogos entre el gobierno y ese grupo guerrillero. En un comunicado, el grupo negociador, uniformados que se rindan en combate, los llaman prisioneros de guerra. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, aseguró que secuestro es secuestro y les exigió que digan de una vez por todas si lo que buscan es la paz. Luis Eduardo Maldonado tiene lo último desde la Casa de Nariño. Luis Eduardo. Pues mire, varias cosas. El gobierno nacional le ha dicho en tono enérgico a la guerrilla de las FARC que lo que han hecho con los dos policías, con este secuestro que ya condenó, es poner en peligro el proceso de paz. Y les ha hecho una advertencia. La orden para las fuerzas militares es combatirlas. No van a permitir que sigan alterando el orden en el país. Este es el comunicado de la guerrilla de las FARC y la respuesta enérgica del gobierno nacional. Desde La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, las FARC anunciaron que no van a detener el secuestro de miembros de la fuerza pública. En este comunicado hicieron referencia al secuestro de dos policías en el Valle. Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra. El vocero negociador del gobierno, Humberto de la Calle, criticó la postura de las FARC. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. Y les exigió que digan si hay o no voluntad de paz. Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos. Repito, no nos vamos a dejar desviar de nuestro objetivo, ni nos vamos a dejar presionar para que hagamos un cese de operación. De la Calle, quien anunció que regresa a Cuba con los negociadores, dijo que si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, el proceso no tendrá ninguna posibilidad de avanzar. El anuncio de la guerrilla de las FARC en el sentido de que seguirá secuestrando a uniformados provocó reacciones en distintos sectores del país. Incluso hay algunos que ya le dicen al gobierno nacional que se pare de la mesa de negociación. El analista Héctor Riveros considera que la postura de las FARC afecta los diálogos de paz. El gobierno asumió el riesgo de adelantar un proceso en medio del conflicto y por lo tanto no deberían trasladarse los reclamos de la confrontación a la mesa de conversaciones. El fiscal general y el comandante de las fuerzas militares se pronunciaron. Creo que es un mal mensaje que envía las FARC en este momento al país, porque en medio de una negociación el país tiene derecho a exigir actos de paz y no de guerra. Simplemente son bandidos que están violando la ley de un Estado y están haciendo actos terroristas. Para José Obdulio Gaviria, lo que está pasando estaba anunciado. Nosotros sabíamos que con las FARC no se podía hablar como si fuese un partido político. El presidente Uribe Santos y particularmente Sergio Jaramillo engañaron a Colombia. También consultamos sobre la expresión utilizada por la FARC en cuanto a que los miembros de la fuerza pública serían prisioneros de guerra. Esto considera Indepaz. Prisioneros de guerra en confrontaciones internas. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, la expresión prisioneros de guerra se aplica para conflictos internacionales, es decir, entre estados y no para conflictos internos. A pesar del enérgico pronunciamiento del gobierno contra la guerrilla de las FARC por el secuestro de los dos policías, esta tarde regresaron a Cuba los negociadores en cabeza de Humberto de la Calle Lombana. La tarea, concretar la paz, pero el gobierno aclara que esta paz no se puede firmar a cualquier costo. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, esta primera crisis entre el gobierno y las FARC en medio del proceso de negociación se originó por el secuestro de dos policías en el Valle del Cauca. Noticias Caracol estuvo en los municipios donde nacieron los agentes y habló con sus amigos. Anserma, en el occidente de Caldas, es el pueblo natal del patrullero de la policía Víctor Alfonso González. Esta es la casa donde vivió hasta hace 5 años y donde sus vecinos lo recuerdan con tristeza por el secuestro que está afrontando. Lamentamos profundamente y le exigimos a las FARC que le respeten la vida. Desde muy niños compartimos por acá, jugando con la hermana.
En su niñez, Víctor asistía a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde prestó sus servicios. El padre que había en ese entonces lo acogió como monaguillo. Antes de ingresar a la policía, el joven trabajó en el canal local de televisión como camarógrafo. Laboró durante 18 meses, de allí su padre lo motivó para que se presentara a la Policía Nacional. Conocidos y feligreses de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen aquí en Anserma están en cadena de oración pidiendo por el pronto regreso de Víctor González. En el Líbano, Tolima, sus habitantes viven también un sentimiento de dolor, porque allí nació Cristian Camilo Yate, el otro patrullero de la policía secuestrado por las FARC. Sus familiares y amigos preparan una marcha para exigir su pronta liberación.